Seguimos en la jornada sanitaria Lean Health Tech, el valor del tiempo en los quirófanos. Vamos a dar paso a la primera de las mesas debate, que en esta ocasión va a abordar un tema que es preocupante y clave para el Sistema Nacional de Salud, que son las listas de espera y el reto de reducirlas. Para ello vamos a contar con 4 expertos y a través de la moderación de Andrea Pérez, que es redactora de Redacción Médica, vamos a intentar dar una visión y una conversación acerca de este problema. Adelante. Gracias, Clara. Bueno, vamos a empezar con la primera mesa redonda, el reto de reducir las listas de espera. Gracias a todos por venir. Si les parece, comienzo las presentaciones. Por aquí a mi izquierda tenemos a Ana Ochoa, consultora estratégica de salud en Essentia Health. Bienvenida, Ana. También a mi izquierda tenemos a Francisco Javier Turumbay, subdirector de Sistemas de Información y Tecnología de Salud del Servicio Navarro. Hola, buenos días. Por aquí tenemos a Vicente Alonso, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Buenos días, gracias. Y por último, Salvador Vera, CEO de MyEspera, que nos ha acompañado ya en la inauguración. Hola. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a dimensionar el problema de las listas de espera. Según las últimas cifras publicadas, la lista de espera quirúrgica supera las 700.000 personas en España, un máximo histórico propiciado tras la pandemia, y se espera que siga subiendo debido al cuello de botella que se han dado en las pruebas diagnósticas. ¿Cuán grave es el problema? Empezamos, Ana. Bueno, a ver, venimos de 2 años de pandemia. Yo creo que es importante destacar que sí que se han seguido haciendo las cirugías, pues lo que es la oncología, la cirugía vascular, la cirugía cardíaca, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que eran urgencias se han seguido haciendo, pero sí que es cierto que durante el tiempo de pandemia, a pesar que se ha intentado hacer mucho esfuerzo en abrir quirófanos, pues ha habido, ¿no? Hubo 2 parones, yo creo, muy importantes. El 2020, 3 meses seguidos, que eso supuso, yo creo, por lo que yo he ido calculando, que un 20% de las cirugías no se realizaron en el 2020. Y durante el 2021 hubo 3 parones de entre 3 semanas y 5 semanas, que al final acabó provocando un poco lo mismo, ¿no? A pesar de que se tenía la percepción de que se estaban haciendo muchas más cirugías, pues estábamos prácticamente lo mismo, ¿no? Eso significa que en 2 años hemos dejado de operar muchísimo. Entonces, las listas de espera en este momento, cuando tú las analizas, tampoco no son muy grandes, pero parte del problema, ya se ha comentado un poco, ¿no? Está en que no los hemos diagnosticado. Es que esta gente no ha venido al hospital o no ha venido a las consultas externas y, por tanto, no se han diagnosticado. Y algunos están en proceso de diagnóstico. Por tanto, la lista de espera, yo creo que hay que partirla en 3. El que está pendiente de cirugía, el que está pendiente de pruebas diagnósticas y el que está pendiente de entrar por la puerta, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, tenemos un problema. Teníamos una salud poblacional, yo creo, muy buena en España. Yo creo que se estaba haciendo mucha cirugía y ese parón pues, nos ralentizará durante una temporada. Sí. Muy bien, pasamos a las comunidades. Francisco Javier, ¿cómo lo han vivido desde el Servicio de Navarra? Pues yo antes de venir a esta charla, yo no soy experto en listas de espera, me dedico a los sistemas de información y bueno, pregunté un poco cómo veían este tema. Me transmitían un poco en consonancia con lo que comentaba mi compañera, ¿no? De esas fases dentro de la pandemia en el cual incluso a veces que se ha aumentado no la cirugía sin haber consultas, con lo cual sí que ha habido incluso la lista de espera quirúrgica en esos tiempos pues ha incluso disminuido, ¿no? Lo que pasa que esto, conforme más se va retomando la actividad, más la actividad sobre todo de consultas externas, bueno, pues al final eso va generando también ese cuello de botella y ese aumento de listas de espera. En Navarra, la verdad es que me trasladan que estamos a niveles como de 2019. Lo que pasa que esto también, supongo que luego hablaremos, ¿no? Esto es algo que tiene valor en sí si lo comparas con la propio histórico de la propia comunidad, pero creo que es difícilmente comparable seguramente con otras comunidades porque las cosas que se miden, cómo se miden, etcétera, pues muchas veces pues no son todo lo comparables que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, en principio a mí el mensaje es este, ¿no? Estamos ahora mismo incluso con 1.200 casos menos de lista de espera de estructural quirúrgica en este momento.
a base sobre todo de la recuperación de esa actividad que se ha ido recuperando. Prácticamente ya estamos ya en actividad de consultas ya prácticamente similar a lo que teníamos ya antes de la pandemia. Pero dicho lo cual, esto no explica desde luego lo que comentaban antes de esa lista de espera que puede haber ahí escondida, ¿no? De toda esta patología que no la sabemos, que no la tenemos detectada, de esa población que durante la pandemia todavía, pues, bueno, o no, todavía no acaba de ir al médico, o todavía no acaba de percibir su estado como subsidiaria de ser atendido por un profesional, ¿no? Y de eso todavía pues no tenemos información, no tenemos datos que podamos luego utilizar para luego tomar decisiones. Muy bien, me gustaría escuchar por aquí a Vicente. ¿Cómo afecta al sistema sanitario estas listas de espera? Bien, pues de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento, yo sí que me gustaría, antes de concretar, decir que el sistema sanitario público, o en general los sistemas sanitarios públicos de financiación pública, todos tienen listas de espera. El problema es cuando estas listas de espera superan lo que es lo racionalmente admitible desde el punto de vista profesional o técnico o desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero no nos olvidemos que es una garantía de equidad del sistema. Es decir, yo me acuerdo cuando era un jovencito, estudiante, que existían los profesionales, los médicos quirúrgicos, los cirujanos, tenían sus listas de espera en sus libretitas y no había ninguna garantía de equidad en el acceso, sino que él iba llamando a quien buenamente consideraba. Con lo cual, también hay que abogar por la parte positiva de las listas, que es ese de mantener la equidad en el sistema sanitario, tanto en el acceso como en la utilización, ¿no? Dando prioridad a aquellas personas que más lo necesitan. Dicho esto, comentar, y como también bien se ha dicho por el compañero de Navarra, que las listas de espera, si vemos los datos publicados por el Ministerio, la lista de espera quirúrgica, que ahora son de 706.000, como bien ha dicho la moderadora, está a niveles del 2019, que había 704.000. Es decir, que después de una pandemia estamos en unos niveles parecidos. Pero hay que hacer otra consideración, que no solamente el número. Lo más importante en las listas de espera no es cuántos pacientes esperan, sino cuánto tiempo esperan. No es lo mismo tener a 1.000 pacientes que esperen un mes que 100 pacientes que esperen un año. Y también, evidentemente, en base a la prioridad clínica que tenga. Por tanto, el análisis de los datos es mucho más, habría que profundizar mucho más en todo, ¿no? Generalmente en todas las especialidades, todos los hospitales. Es decir, que no es todo linealmente uniforme. Hay sitios donde tienen unas listas de espera muy aseadas, con unos tiempos medios de espera muy razonables, y otros que están muy por encima de lo admitible, ¿no? Y finalmente, luego habrá más tiempo, pero sí que también es importante saber que evidentemente hay una demanda oculta. Hay una demanda oculta porque las personas en la época de pandemia no acudían a los centros, no se derivaban, y los datos además se ven que las consultas de atención primaria disminuyeron, que las atenciones en urgencias disminuyeron, con lo cual toda esa demanda oculta está ahora mismo saliendo a flote, y es previsible que exista una mayor demanda en esto, ya lo está viendo, y que exista una mayor demanda, y que probablemente todavía, en nuestro caso al menos, en la capacidad de incrementar la actividad estamos en unos niveles similares al 2019, pero todavía no lo hemos mejorado, con lo cual pues tenemos que tomar medidas para hacer frente a este incremento de listas de espera. Bueno, enlazando con lo que ha comentado Vicente sobre el tiempo, Salvador, me gustaría que vosotros, que desde Hemisfera trabajáis las listas de espera y estáis viendo cómo han aumentado, disminuido, ¿qué consecuencias tiene esto para los pacientes que tarden más a corto, medio y largo plazo? Bueno, a ver, yo no soy un especialista como ellos en el ámbito sanitario. Yo puedo desde nuestra experiencia ver lo que hemos visto, lo que hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Y la consecuencia es muy cierto lo que comentaba Vicente, ¿no? Que depende mucho también del tipo de patología y del tiempo de espera, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Porque donde puede haber habido un desfase entre el diagnóstico tardío de ciertas patologías, ¿no? Que es lo que más perjudicial puede haber sido para un paciente, ¿no? Un diagnóstico tardío en oncología, más además un tiempo de espera, pues eso es una cosa mucho más grave que si es para otro tipo de
patología, ¿no? Nosotros lo que hemos visto yo lo que estudio todos los meses, por ejemplo, es la asignación, digamos, las intervenciones que se están haciendo en los quirófanos donde nosotros tenemos el sistema, y lo que vimos es que reducía, digamos, durante el año 2020, pues redujo en ciertas épocas a menos de un tercio, porque muchos de estos quirófanos se han convertido en UCIs para digamos, atender a los pacientes COVID. Claro, todo eso es lo que ves que bueno, pues se ha intervenido pues en ciertas semanas nada, o solo cosas muy urgentes, y en el total del año pues la mitad de pacientes han dicho un 20%, pues depende también del quirófano y del lugar, ¿no? Y es donde yo pues hemos visto ese efecto, que era un efecto pues no se podía hacer otra cosa tampoco, o sea, al final la pandemia vino como vino. Y ahora un poco para recuperar esa actividad, pues se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales sanitarios, doblando turnos. Ha habido mucha derivación también a las clínicas privadas, ¿no? de cirugías, y nosotros lo que estamos trabajando pues, es intentar eficientar el sistema para que haya más capacidad, ¿no? Y es un poquito como lo hemos podido ver. Profundizando en las consecuencias, creo que, Ana, nos puedes contar cómo afecta en la operación, en el posoperatorio al paciente, este tiempo de espera de más. Bueno, llegan con peor salud, o sea, es evidente, ¿no? Aquí también tienes que diferenciar los tipos de cirugía, ¿no? No es lo mismo, o sea, cuando yo creo que los grandes volúmenes que acabarán aflorando son caderas, rodillas, ojos, ¿no? Que son los que son más frecuentes y que evidentemente, ¿no? tienes que ir operando, y esos yo creo que todavía tardarán en operarse. Entonces, evidentemente, el postoperatorio pues no es fácil, ¿no? Cuanto peor está el paciente, peores condiciones, el postoperatorio es peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que también que hay mucho margen de mejora, ¿eh? Es importante ir ordenando los hospitales. Los hospitales tenemos mucho talento en España en cuanto a profesionales, pero nos falta mucha cosa de organización. Tenemos que ordenar mucho, tenemos que primero ordenar y después poner la tecnología, que con Salva siempre lo hablamos, ¿no? La importancia, ¿no? Cuando tú informatizas un caos, pues tienes un caos informatizado, ¿no? Eso lo dicen mucha gente, ¿no? Y yo creo que realmente es así, ¿no? Primero ordenar y después, y eso puede realmente generar un incremento de cirugías de entre el 15 y el 20%, y ahí en España hay sitios, hay experiencias que eso ha pasado. Sí, en el siguiente apartado hablaremos de soluciones, pero quería decir que también, según las últimas cifras publicadas, hay otro máximo histórico negativo en cuanto a la diferencia de pacientes que entran en el sistema por los que salen, alcanzando el 500.000. ¿Puede ser que la lista de espera quirúrgica escondida sea mucho mayor de lo que creemos? Sí, Ana, puede... Sí, bueno, ya lo hemos hablado antes, sí. Es evidente que es mucho mayor, o sea, ya saldrá, irá saliendo. Yo creo que falta mucho diagnóstico, yo creo que no sé si es tan centrado a las pruebas diagnósticas como decía mi compañero, a que es que no han venido. O sea, es que durante la época de pandemia la gente tenía mucho miedo y no ha acudido a los centros. Y entonces, bueno, ahora hay que, poco a poco, esto ir arrancando y esas listas yo creo que irán incrementando. Entonces, bueno, sí. Creo que es el momento de pasar a buscar soluciones. Desde Hemisfera tienen varias. Si nos quiere nombrar, Salvador. Bueno, nosotros lo que buscamos, digamos, con nuestra solución, digamos, en el ámbito quirúrgico es reducir los tiempos de no valor, lo que es básicamente el tiempo entre intervenciones. Nosotros no participamos en la intervención, eso es un tema de los profesionales sanitarios, pero sí que podemos ayudar mucho a que se planifique mejor, porque damos el dato real de lo que dura una intervención, por tipología, cómo se están comportando los quirófanos en cuanto al inicio y fin de las intervenciones. O sea, damos un poco la visión real de lo que estaba ocurriendo y para poder también mejorar y programarlo mejor. Y un efecto que tiene muy importante es en el tiempo real, al saber cuándo el paciente llega, cuando el paciente está preparado para la intervención, podemos ir activando distintos resortes, por ejemplo, la limpieza para que limpie el quirófano, al celador para que venga a mover al paciente al quirófano, y todo ese tipo de acciones lo que vas haciendo es
en un entorno en el que ahora pues, una supervisora de enfermería en un quirófano pues, normalmente va con 2 teléfonos, ha venido el de limpieza, ha venido el paciente está ya ahí, está preparado, pues nosotros generamos una serie de paneles, de apps y demás que te dan la información en ese momento y además actuamos generando las tareas. Eso lo que hace es generar un entorno mucho más eficiente, mucho más automático, por decirlo de alguna forma, en cuanto a cuándo ocurren las cosas y somos capaces pues, de incrementar hasta un 15% el número de intervenciones, no porque nuestro sistema intervenga, sino porque reducen mucho el tiempo de no valor. Y con ello, además, pues digamos, que generas un entorno mucho más organizado, menos caótico, ¿no? Esto junto con lo que comenta Ana, ¿no? Con un cambio, digamos, de procedimientos y organizativo, ¿no? de redefinición de los procesos en el entorno. Y es un poco en lo que nosotros podemos ayudar en este caso. Por otro lado, me gustaría escuchar a Vicente qué tipo de iniciativas de carácter organizativo se están llevando a cabo para reducir las listas de espera y cuáles son las más efectivas. Bueno, en nuestra comunidad desde hace tiempo hay medidas de carácter normativo, como es la ley de tiempos de respuesta ley de tiempos de respuesta a los pacientes, que regula que a partir de un tiempo de demora determinado en cada una de las listas de espera, pues el paciente puede reclamar y tenemos que dar una solución inmediata. Hay otras situaciones que permiten un control exhaustivo y conocimiento permanente de las listas de espera, como es la Oficina Central de Listas de Espera dentro de mi Dirección General y también el Observatorio de Listas de Espera, que lo que hace es que mensualmente se reúne a todos los actores, en equipos directivos y jefes de admisión, y se hace una sesión mensual para conocer y monitorizar permanentemente las listas de espera para ver cuál es la situación en cada uno de los sitios. Existen también otras iniciativas relacionadas con mejoras en la eficiencia. Bueno, también evidentemente contamos con planes y programas. De hecho, llevamos ya el 3er plan operativo de lista de espera 2020-2022 que hemos sacado a raíz de la pandemia, que modificamos el que teníamos previamente y se introdujeron una serie de acciones y de objetivos diferentes a los que teníamos previamente. Y luego, para mejorar evidentemente la eficiencia, pues dentro de estos planes pues hay objetivos y acciones orientados a la mejora de la oferta, como puede ser mejorar la eficiencia de los quirófanos, que ahora comentaré también una herramienta que tenemos nosotros, pero también el control de la demanda, ¿no? Yo creo que el control de la demanda nos cuesta mucho trabajo hacerlo, pero es algo que es muy importante, ¿no? El conseguir la autorresponsabilización de los profesionales y conseguir que las listas de espera se autorregulen, es decir, que la oferta no es ilimitada, pero la demanda sí que lo es, ¿no? Entonces existe una sensación muchas veces de que las listas de espera no son del servicio de cirugía general, sino que son del director médico o del gerente. Es decir, hay en muchos casos falta de sensación de que las listas de espera pertenecen, evidentemente las listas de espera no son de nadie, pero el servicio quirúrgico en este caso pues tiene mucho que decir en ello, ¿no? Y luego medidas orientadas a la eficiencia, como tenemos el plan de eficiencia quirúrgica, que nosotros se le denomina PRIAC, pero tiene un acrónimo, una inicial, un nombre más complejo. Y este programa lo que hace es, en las 5 especialidades comunes a todos los hospitales de Extremadura, pues de alguna manera se normaliza la intervención que dura menos tiempo, se le considera como la unidad UPTQ, la unidad principal, o sea, la unidad de proceso de tiempo quirúrgico, y que si la intervención esa dura 10 minutos, pues esa sería la unidad 1, sería una unidad. Eso se infiere al resto de actividades que tienen
y se saca el número de UPTQ por facultativo, que en fin, hay una serie de elementos correctores y de ajustes, y al final pues hay en el periodo de tiempo que se compara, pues se sabe cuáles son las UPTQ que produce cada servicio de cirugía general en los diferentes hospitales de la comunidad. Evidentemente hay una serie de indicadores, si esas UPTQ han superado el objetivo que se les había impuesto, si están por encima de la media, si son superiores al episodio previo, entran a conseguir una bolsa de recursos económicos para hacer otro tipo de actividades o de operar pacientes de otras áreas o para contratar personal. Eso durante la pandemia se paró, ahora mismo todavía no se ha retomado porque hemos tenido una paciente incluida y luego, bueno, evidentemente también hemos continuado con los autoconciertos en este periodo, de manera que se le ha establecido una serie de objetivos a los servicios y ahora, por ejemplo, tenemos uno concreto que es el plan 1000 cataratas antes de final de año con un servicio de un hospital que va a intervenir cataratas de toda la provincia de Badajoz en un hospital pequeñito de la ciudad de Almendralejo. De manera que es un plan específico para conseguir disminuir esas cataratas. Y así estamos hasta que volvamos el año que viene, esperemos que no, volvamos a implantar otra vez este programa de eficiencia quirúrgica. Y luego, lógicamente, pues también los programas de conciertos con la asistencia privada y poco más. Muy interesante esto que cuenta. Le lanzo la misma pregunta, Francisco. En Navarra, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo en este sentido? Bueno, iniciativas a nivel organizativo, el tema de la lista de espera, pues todos sabemos que es multifactorial, tiene muchísimos factores. Tanto el tema de concertaciones como el tema de incrementos de jornadas, con el tema de productividades, con el tema de educación, formación, etcétera, ¿no? Desde la parte de sistemas de información, que es un balcón donde solemos ver la organización de forma muy transversal, aquí veíamos sobre todo, y donde hemos dado sobre todo pasos, es en el tema de los sistemas de información de utilización de los propios clínicos, ¿no? Creemos que ahí tiene mucho margen el hecho de que los propios clínicos hagan suyo la gestión y ya no solamente de la lista de espera quirúrgica, que también, sino al final de la mejor atención de los pacientes, que es lo que realmente nos tiene que importar en todo esto, ¿no? Antes de la pandemia desarrollamos una herramienta que estamos muy orgullosos de ella, que se llama ProQuirur, que es un desarrollo propio en el cual el propio profesional está integrado dentro de su historia clínica, que es una de las claves de todo esto, ¿no? que el profesional tenga solamente una herramienta para trabajar, de forma que ellos pueden meter en lista de espera quirúrgica y hacer la gestión de esa propia lista de espera quirúrgica por cada especialidad, por cada quirófano, etcétera. De esa forma, de forma casi paciente a paciente, y esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que han sido capaces de rescatar de todo ese ecosistema de pacientes que estaban en lista de espera, han sido capaces de rescatar fácilmente aquellos pacientes que tenían mayor riesgo quirúrgico, aquellos pacientes que necesitaban ser intervenidos cuanto antes. Ya sabemos que una misma patología, en función de las características del paciente, puede tener una prioridad u otra. No es lo mismo una catarata de una persona de 50 años que tiene una calidad de vida muy activa de una persona de 80, ¿no? Que la tiene más limitada, y esto lo sabemos, ¿no? Entonces, esta herramienta sí que les ha permitido manejar todo esto. Y ahora lo vamos a completar con la implantación, que la tenemos ya a lo largo de este año, de la solución de MyEsfera, de la geolocalización de esos pacientes, para la gestión mucho más eficiente de todo lo que son los flujos de esos pacientes en los quirófanos, etcétera, ¿no? Son dos herramientas que se van a complementar y creemos que van a tener buen rédito. Aquí siempre nos queda la duda siempre, ¿no? De que hacemos muchas cosas pero medimos poco realmente. Entonces, nos basamos casi siempre en los análisis en suposiciones más o menos acertadas, suposiciones más o menos trabajadas y con más o menos soporte, pero tanto en esto es algo general, no solamente el tema de listas de espera, pero aquí también, ¿no? Implantamos muchas cosas, pero luego a la hora de eso relacionarlo realmente, cómo eso influye luego realmente en la calidad de vida de esas personas, cómo influye en la supervivencia, cómo influye, eso ya nos cuesta bastante más. Ana, sentía en el tema de medir, ¿nos falta medir?
Bueno, sí, yo creo que estamos evolucionando, ¿eh? Yo creo que iniciativas como lo que cuenta Francisco son importantísimas, ¿no? Cuando tú ordenas, tienes que ver si lo que estás haciendo a nivel organizativo funciona o no funciona, y eso, la única manera de saberlo es mides lo de antes, pones, ¿no?, organizativa, pones tecnología, y esa tecnología te permite sacar los datos para después evaluar, porque hacemos muchas cosas con muy buena intención que no funcionan. Y nos basamos mucho en la intuición. Entonces, el tener datos y sobre todo datos que decía antes Salva, muchas veces, o sea, hay varios tipos de datos, ¿no? Tú tienes el dato en tiempo real que te puede hacer decidir una serie de cosas o comunicar profesionales entre ellos para mejorar mucho la eficiencia y el trabajo diario, y después datos más, digamos, a medio plazo, ¿no? Bueno, pues una vez al mes, ¿no?, ¿qué ha pasado con esto, ¿no? Yo hago una labor organizativa, ¿no?, mejoro el proceso quirúrgico y al cabo de X tiempo he operado más y con más calidad, sí o no, y eso nos falta. O sea, yo creo que, de todas maneras, yo creo que lo decías antes, el sector empieza a estar maduro. Yo creo que el sector ha notado, yo creo que ha cogido dos cosas importantes, que es, primero, que ya vemos que los recursos son limitados y que, por tanto, tenemos que hacer mejoras organizativas muy importantes, y la segunda es que tenemos que poner tecnología para medir y seguir con la mejora continua. Otro tema del que se habla es de la colaboración público-privada. También se están batiendo récords en cuanto a la desviación de cirugías hacia la sanidad privada. ¿Es esta también una solución? Sí, si se opera al paciente, por mí sí. O sea, yo creo que no tenemos que hacerle ascos. O sea, tienen quirófanos, están vacíos y son de la población. Entonces, bueno, se paga, o sea, tú vas a un hospital público y se factura tanto por cirugía, pues el privado, si tú no tienes capacidad, pues claro que sí. Lo que pasa es que, dicho esto, hay que decir que muchos hospitales en España solo trabajan por la mañana y, por tanto, tenemos toda una tarde que podríamos estar trabajando y, por tanto, tenemos capacidad. Y bueno, entonces, bueno, es balancear un poco. Pero sí, si estamos a tope, sí. Creo que el próximo año y medio, si queremos recuperar muy rápido todas esas listas de espera, que yo creo que crecerán, pues es una manera. Sí, ¿por qué no? Aprovecho para preguntarle, Francisco Javier, ¿qué opina al respecto de la colaboración público-privada? Pues un poco lo que comentaba ella, ¿no? Tenemos realmente mucho margen de mejora en lo público, eso es así. Tenemos todavía que exprimir mucho más, ser más eficientes en los tiempos, ser más eficientes en los procedimientos, ser más eficientes en la organización de los procesos sanitarios, porque al final las tecnologías lo que hacen es dar soporte a toda esa organización y a todos esos procesos de organización, que son los que tienen que innovar, los que tienen que adaptarse a la nueva situación, pero aún así esto tiene y tendrá un tope, ¿no? Y una vez que tengamos este tope, seguro que va a haber pacientes necesitados de una intervención, necesitados de una atención, que, ¿por qué no? Quiero decir que esa atención, esa colaboración público-privada, tanto en la atención como en la investigación, etcétera, es algo que es fundamental. Quiero decir, esto lo que hay que buscar son esos mecanismos de gobernanza, estos mecanismos de gestión conjunta de todo esto, que también tenemos mucha área de mejora. Pero es que los desafíos que tiene la sanidad, no solamente en lista de espera quirúrgica, sino todos los desafíos que tiene la sanidad por delante, todos los actores serán pocos. Tenemos que sumar todo lo posible y en ese sentido la colaboración va a ser fundamental. Sí. Vicente, ¿tenemos que seguir sumando actores? Evidentemente, nosotros llevamos con un concierto con empresas externas desde hace mucho tiempo como complemento a las dificultades que podemos ver en un momento dado en un servicio, en una unidad, en una prueba, pues siempre tenemos unos conciertos marcos con hospitales y clínicas privadas, que son los conciertos Paracelso para procesos quirúrgicos y el concierto Galeno para procedimientos diagnósticos, y ya le digo que lo utilizamos como algo complementario, es decir, como algo que cuando hay una dificultad en una especialidad, en una prueba, en una intervención quirúrgica en un sitio determinado, tener una herramienta complementaria que permita derivarle y complementar para minimizar los tiempos de demora de esa especialidad. Salvador, ¿quiere añadir algo al respecto? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. La sanidad privada es parte del sistema de salud y está ahí para complementar. Y sí que es cierto que hay mucho camino en eficiencia en la propia sanidad pública, pero siempre se derivará a la privada. Lo que conseguirás es una reducción mayor de
del listas de espera, pero también hay veces que un problema puede ser también estar sobredimensionado, ¿no? Entonces la sanidad privada te da ese juego también, desde mi punto de vista, que yo soy una empresa privada, o sea que tampoco voy a decir que no, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al tercer bloque de esta mesa, el papel de la tecnología, que ya la hemos nombrado un poco antes. Algunos hospitales han publicado que con las soluciones de trazabilidad de pacientes y automatización del flujo del paciente en quirófano se ha conseguido aumentar más de un 15%, como comentaba, las intervenciones anuales y un 12% el rendimiento quirúrgico de varios hospitales españoles. ¿Conocen alguna iniciativa en este sentido? ¿Qué opinan al respecto? Creo que las iniciativas están claras. Bueno, a ver, yo ahí lo que querría decir un poco es, por la tecnología en sí no se mejoran las cosas. La tecnología al final es una herramienta que te da el medio de mejorar, pero todo viene porque se está haciendo un cambio en el proceso, se está mejorando, digamos, la forma de hacer las cosas. Nosotros, a Ana yo la conocí cuando ella era la directora asistencial en Valdebrón, y fue ahora van a hacer una publicación, ¿no?, en una revista y demás de lo que se consiguió allí, y fue una suma de factores, ¿no? Todo al final la tecnología, oye, te ayuda a automatizar, te ayuda a que las cosas ocurran en tiempo, te ayuda a tener un dato de mejora, pero es al final el propio hospital el que tiene que organizativamente tomar la iniciativa de mejorar. Entonces, yo creo que herramientas como la de MyEsfera al final van a ser clave, igual que hace 20 años no había historia clínica electrónica, o se estaba empezando se estaba invirtiendo mucho dinero en ello, y a veces había incluso resistencia al cambio, ¿no? Ahora es algo que no se concibe sin ella, ¿no? Y yo creo que sistemas de automatización de flujo de paciente, de trazabilidad de paciente, todo este tipo de sistemas, IoT, ¿no?, inteligencia artificial, que también comentábamos antes, ¿no?, todo esto va a ser un commodity en unos años. Y ahora pues estamos en la época de ver cómo inicia este tema. Vicente, ¿la tecnología nos puede ayudar mucho? Nos puede ayudar muchísimo. Como ha comentado el compañero, no va a operar la tecnología, bueno, ya está operando, ¿no?, a los robots quirúrgicos, ¿no?, pero siempre debe haber, por ahora todavía hay una mano humana detrás, ¿no? Pero sí, evidentemente que no tiene color, no tiene color hace 30 años que el libro de quirófano de registro era manual, o quizás menos tiempo, que ahora ya lo tiene a un golpe de clic, ¿no? Y nos permite pues elaborar este tipo de herramientas de manera más o menos no profesional, es decir, que son técnicos los que la han elaborado, el PRIAG haciendo una tabla maestra de tiempos quirúrgicos por intervención de todos los libros quirúrgicos de todos los hospitales de Extremadura, y permite, y de esa manera nosotros sabemos cuál es la media de lo que se tarda en operar en Extremadura desde hace X años para acá, pues una hernia o una catarata o una vesícula, y permite optimizar la programación, lógicamente la programación de esos quirófanos a través de los conocimientos de los tiempos medios de los diferentes, y que gracias a la tecnología nos lo ha proporcionado. Así que evidentemente la tecnología bienvenida sea, las herramientas de mejora en la trazabilidad, mejora en la información, de mejora en la predicción, etcétera, etcétera, estupendo, y seguro que va a venir y nos va a facilitar muchísimo, pero evidentemente todavía no es autónoma para operar sola. ¿Creen que la ayuda de las nuevas tecnologías puede ser la clave para normalizar las listas de espera quirúrgica? Francisco Javier. Bueno, va a ser una de las claves, pero las tecnologías, como ya se ha repetido aquí, si no hay debajo una transformación de la organización, no hay una definición de los procesos, un cambio en la mentalidad de la gestión de estos procesos en los servicios, poco va a hacer. La tecnología ahora mismo, yo diría que está ahí para lo que queramos las organizaciones sanitarias. El tema es hasta qué punto somos maduros y somos capaces de utilizarla, y de utilizarla bien. Todos los proyectos de éxito que hemos tenido con tecnologías, tanto con lo que comentaba antes del sistema de ProQuirur, como con el tema de MyEsfera, en nuestro caso en urgencias y ahora también en quirófanos, etcétera, se basa en eso, se basa en que hay profesionales detrás que están definiendo los procesos, que están diciéndole a la tecnología qué es lo que quieren, que la tecnología se está amoldando a esos procesos que los servicios quieren y no al revés, porque si no sería un error. Es decir, si tú vas a implantar una herramienta, por muy potente que sea, y eso supone una transformación en todos los procedimientos
de un servicio de forma muy rápida, va a ser muy complicado que eso se vaya a adoptar, ¿no? Tiene que ser, y las experiencias de éxito que tenemos son esas, es decir, son las organizaciones las que tienen que innovar, esa es la palabra, es innovación, tienen que empezar a hacer las cosas de otra manera, porque si hacemos las cosas igual, los resultados serán iguales y avanzaremos poco, y en ese sentido tienen que invertir, o sea, necesitas una inversión. Por supuesto en TIC, en tecnologías, por supuesto que esto tiene que ser así, pero tienes que invertir en los servicios, las unidades clínicas, tienen que invertir en profesionales, en personas que se encarguen también de trabajar todos estos procesos, que se encarguen de tirar, de traccionar de sus servicios en ese proceso de innovación. Ana, ¿está España invirtiendo en tecnología? Sí, yo creo que se empieza a invertir, pero yo insisto en mi libro, ¿no? Que dicen que es el cambio organizativo, o sea, mucha tecnología sin cambio organizativo. Antes Salva explicaba, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto que estuvimos 3 años en un proyecto en el bloque quirúrgico de Vallebrón, que lo abrían nuevo, y tuvimos la oportunidad de que, bueno, mi jefe era un visionario y dijo proceso, proceso, proceso. Hicimos grupos de trabajo con los profesionales, o sea, con la participación de los profesionales, no hay otra manera. Yo desde la dirección no tengo ni idea cómo mejorar el bloque, eso ya lo he dicho muchas veces. Entonces tienes que sentarte con los profesionales y ellos definir el proceso y poco a poco, y eso, bueno, pues están los resultados publicados. O sea, nosotros fuimos capaces de incrementar un 12% las cirugías con los mismos recursos en 3 años, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene su valor. Y después la tecnología, claro, o sea, cuando tú ya has ordenado, cuando le pones tecnología encima, pues te da los datos para lo que decimos la mejora continua, ¿no? Pero para eso, Francisco le decía, hay que cambiar la manera de trabajar, o sea, trabajamos en silos, o sea, el equipo de anestesistas, el equipo de cirujanos, el equipo de enfermeras, el equipo, eso ya no funciona, o sea, el equipo del bloque quirúrgico, y todos vamos a la una para que las cirugías entren cuando tengan que entrar, salgan cuando tengan que salir, etcétera, etcétera. Y eso es un cambio cultural que yo creo que necesitamos una década para que ya se está haciendo, ¿eh? O sea que en España hay muchas iniciativas, unas más pequeñas, las otras más grandes, pero cada vez la gente ya se da cuenta, y los propios profesionales, las nuevas generaciones de profesionales tienen un perfil también mucho más gestor. O sea, antes era mucho el médico, ¿no?, que te salvaba la vida, ¿eh? O sea, es que yo te salvo la vida. Y es verdad, ¿eh? Pero quiero decir que... Y ahora cada vez más, bueno, son menos divos, digamos, y más técnicos, ¿no? Y eso también facilita, ¿no?, que puedas, que a nivel de gestión, pues puedes trabajar con ellos. Salvador, quería preguntarle, ¿están percibiendo desde MyEspera este perfil gestor de los profesionales? Sí, sí. También es que nosotros hablamos mucho con ese perfil, ¿no? Con el perfil de los jefes de servicio y demás, que siempre tienen ese componente gestor, pero sí, yo creo que, a ver, todo este tipo de cambio organizativo, el tema de la adopción de tecnologías, o sea, a lo mejor ahora nosotros que estamos poniendo a los celadores smartphones, ¿no?, para gestionar la tarea, como si fuera un Uber, ¿no? Ese tipo de cosas, pues hace unos años era impensable, ¿no? Tú al final tienes también las nuevas generaciones, pues van adquiriendo pues ciertas pautas de cosas que utilizan en su vida diaria que también puedes ir aplicando en el hospital. Y en tema de gestión, yo creo que es cierto, aunque creo que falta mucho, ¿no?, de formación en el ámbito, digamos, sanitario, en la parte de gestión para poder correr más. Pero sin duda la participación de los profesionales es fundamental a la hora de crear. Es clave, son ellos los usuarios, son los que son los que saben cómo trabajan, como al final si tú un proyecto de adopción de este tipo de tecnologías no cuentas con todos los actores, y no es los médicos o enfermería, al final médicos, enfermería, celadores, al final involucras a todo el mundo, a limpieza, involucras a todos los actores, pues es imposible llegar al máximo de rendimiento, ¿no? Vicente, ¿les transmiten a ustedes los profesionales estas necesidades? Sí, en muchísimos casos. De hecho, existen ya muchas iniciativas de trabajar por procesos asistenciales y donde, de alguna manera, pues permita a lo largo de todo el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, pues que todos los profesionales que intervienen, sea de la categoría que sean, sepan lo que tienen que hacer en cada momento y lo que deben hacer, ¿no? Yo creo que hay otro elemento que la tecnología nos va a ayudar mucho, y es en medir el tiempo
que se tarda en resolver el proceso del ciudadano desde que acude por primera vez al médico con un problema, desde que se le diagnostica en atención primaria, en la puerta de urgencia del hospital o en otra especialidad, y lo remite a la especialidad correspondiente, le remite las pruebas diagnósticas, le hace el diagnóstico definitivo, le incluye en lista de espera. Muchas veces hay servicios que tienen una lista de espera muy pequeñita, pero sin embargo la de diagnóstico o la de consulta o la de otra índole pues es muy alta, y al final el proceso se dilata mucho en el tiempo. Entonces yo creo que la tecnología nos va a ayudar, y además los profesionales pues que realmente se implican en el diseño de los procesos, que como se ha comentado anteriormente, son ellos los que los deben de realizar, porque son los que conocen la solución en cada momento de lo que se tiene que hacer con el paciente en todos los ámbitos. Pues evidentemente la satisfacción es muy alta, pero también nos cuesta mucho. También nos cuesta mucho trabajo el intentar que se hagan las cosas de manera algo diferente de cómo se vienen haciendo clásicamente, ¿no? Con lo cual eso también tiene un coste importante y que nos limita muchas veces a la hora de implantar determinados procesos que se paran en un momento dado con un servicio determinado porque no lo ven. Lo único que lo ven es a cambio de incremento de recursos, y lo que se trata es de hacer las cosas como pensamos y como piensan la mayoría de profesionales que se deben hacer en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos y con la formación que existe a todos los niveles. ¿Cómo lo perciben desde Navarra? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. Es así. O sea, dentro de los procesos de los profesionales tienen que estar en ellos. Aquí hay un tema que es curioso, porque realmente en la pandemia nos ha demostrado que los profesionales son capaces de hacer innovación sobre la marcha. En aquel momento el estímulo era tan potente que los profesionales, nosotros lo hemos visto, fueron capaces de trabajar en procesos que de otra manera, sin pandemia, hubiera sido un proceso larguísimo. Es decir, se crearon unidades COVID, unidades multidisciplinares que abordaban el proceso de COVID, que es un proceso transversal donde los haya, que afectaba a todas las especialidades, etcétera. Y los profesionales cogieron las herramientas que tenían y trabajaron así, ¿no? Lógicamente, esto no podemos aspirar a este modelo. Aquel modelo era totalmente insostenible, ¿no? en todo lo que suponía, ¿no? Pero sí que es cierto que los profesionales pueden hacer esto. La clave de todo esto estaría en dar con esas claves, ¿no? Con esos disparadores que dirían, oye, vamos a hacer conscientes a todos los profesionales, vamos a ser conscientes de la estrategia de la organización, de cómo queremos hacer las cosas, vamos a transmitir la mejor forma que tenemos entre todos de dar atención a los pacientes, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves que hay. Y otra de las cosas que se ha comentado, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando en mi ámbito y en general se dice, no, es que cuando vais a implantar un sistema de información es que sois muy lentos. Los sistemas de información somos muy lentos, y yo lo que suelo decir siempre, los sistemas de información no somos lentos, lo que es lenta es la innovación dentro de las unidades y dentro de los servicios. Lo que cuesta realmente es llevar a cabo un proceso nuevo, un proceso, y si es transversal, de varios servicios, etcétera, todavía más, y cambiar las formas de hacer de un servicio que siempre clásicamente ha hecho las cosas de una manera, que encima además los residentes cuando han entrado han aprendido a hacer las cosas de esa manera, que por muy nativos digitales que sean, han aprendido a funcionar de esa manera, ¿no? Eso es lo que es realmente complicado, realmente lo que es lento, y realmente lo que yo digo, que tendríamos que innovar en el sentido de buscar esas claves de transformación, ¿no? de que realmente, porque ahí la tecnología iba a estar, vamos, a la par, iba a estar deseando de ir con ellos y de dar las herramientas necesarias, que las hay, que ya las tenemos para llevar a cabo esa transformación. Muy bien, se nos está agotando el tiempo. Me gustaría escuchar las conclusiones de todos. Empezamos. Ana, ¿tienes unos minutos? Bueno, se ha dicho un poco todo, ¿no? Yo creo que estamos delante de un reto. Venimos de una crisis en el 2010 que
Hay un amigo mío que lo explica en las presentaciones y me gusta mucho, ¿no? Que dice que en vez de perder peso amputamos, ¿no? Y nos dedicamos a bajar sueldos a los médicos, a hacer menos inversión, porque en ese momento había una urgencia, ¿no? Que lo que provocaba era que había que reducir gasto y por tanto se hizo de forma muy rápida y muy cruenta, ¿no? Entonces, pasa una década, empezamos a mejorar, empiezan a haber más recursos, ¿no? Y nos viene la pandemia, ¿no? ¿Seremos capaces de en este momento no hacer las cosas igual que hicimos el 2010? Esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿Pondremos recursos para dar soporte a los profesionales, para que hagan las cosas más eficientes, trabajen mejor, con más seguridad? O sea, al final, en el hospital hay tres cosas, o en salud, tres cosas que son importantísimas, que es el flujo del paciente, que es la seguridad del paciente y del profesional y que es la adecuación de la práctica clínica. Hacemos muchísimas cosas que no deberíamos hacer y que las hacemos por inercia, ¿no? Desde resonancias, analíticas, mil cosas, ¿no? Y todo esto es un reto que tenemos por delante y todos los que estamos en el mundo de la gestión sanitaria, a todos los niveles, nivel de sistemas, a nivel de comunidad, a nivel de tecnología, tenemos ese reto. Y bueno, a mí es que me apasiona, ¿no? Porque creo que hay mucho que mejorar y que la gente tiene ganas. O sea, el profesional, a diferencia del 2010, para mí, en este momento, como ha dicho Francisco, como ha venido la pandemia, se han puesto todos codo con codo, ya saben lo que es. Y por tanto ahora, aunque están cansados, están más motivados. ¿Seremos capaces los gestores de ayudarles? Ese es para mí el kit de la cuestión. Francisco. Sí, pues estamos ante un reto terrible, un reto que ya no solamente tecnológico, es un reto de la propia organización sanitaria. Y aquí tenemos que buscar un poco, repito, ¿no? esos disparaderos que nos hagan transformar, ¿no? la forma de gestionar y la forma de hacer. Se nos olvida muchas veces que no tenemos datos muchas veces de lo que realmente quieren las personas, ¿no? De lo que necesitan las personas, de cómo se sienten, de su salud percibida, que al final es la medicina personalizada, una parte de la medicina personalizada, no solo la genómica, etcétera. Entonces, todos estos datos, que al final se van a basar en tecnología, pero hay que definir muy bien todos estos datos para tomar decisiones. Cara, la lista de espera quirúrgica sería también de muchísimo valor, es decir, es que no es lo mismo dos personas con la misma patología, no son nunca iguales, porque tienen un montón de circunstancias alrededor que les hacen diferentes y que hace a la organización le hace que sea más prioritario con uno que con otro, ¿no? Ahí las tecnologías, insisto, van a estar siempre de la mano de los profesionales, pero tenemos que invertir en esos profesionales. O sea, todo esto es más trabajo para los profesionales. La innovación de los procesos no se puede hacer pidiendo a los profesionales ya al 100%, a los mejores profesionales que están al 100, 120%, que además se encarguen de todo esto, ¿no? Se ve fácil y los gestores, las altas direcciones ven más sencillo la idea de que hay que invertir en tecnologías, porque eso al final son números, pero muchas veces no salen de la idea de que parece que son ordenadores, servidores, etcétera. No. Es que todo lo que es la tecnología sirve a esos procesos de innovación y esos procesos de innovación hay que invertir en las personas que sustentan esos procesos de innovación. Esto es crítico, en esto se invierte poco, se detecta poco, cada vez se detecta más, eso también es cierto. Las direcciones, gestores, etcétera, cada vez detectan más que estos perfiles de los profesionales son críticos y yo creo que es una de las claves, ¿no? de todo este proceso. Bien, yo creo que se ha comentado prácticamente todo. Es verdad que la tecnología nos está ayudando y nos ayuda y nos ayudará mucho más en el futuro, evidentemente. También se ha comentado que es necesario no una compra simple de la tecnología, sino una compra inteligente, una compra en la que se prevea cuál es el impacto también de horas del profesional que lleva para esa implantación. Venimos también se ha comentado, ¿no? De una pandemia que ha supuesto un estrés muy importante para la organización y también para los profesionales. Los profesionales ahora mismo, con una situación además en España de escasez de profesionales, las nuevas generaciones que acaban pues tienen otras perspectivas sociales y profesionales que las de hace unos cuantos años. La motivación de los profesionales
ahí disiento con Ana. Yo creo que, al menos en nuestra comunidad, esa motivación está un poquito tocada después de la pandemia. Existe una mayor nivel, pero además yo creo a todos los ámbitos, ¿no? Que la pandemia o la pospandemia ha dejado un nivel de estrés, un nivel de exigencia, un nivel a la población, pero también que influye en el día a día de los profesionales al tratar con esa exigencia de los ciudadanos que vienen exigiendo ya esa asistencia que no habían tenido o que habían tenido en menor lugar durante el tiempo de la pandemia. Eso nos va a costar mucho trabajo retomarlo y ya les digo, teniendo en cuenta también las dificultades que tenemos en Extremadura de cobertura de profesionales sanitarios en un momento que hay bastantes dificultades. Pero yo espero que con el esfuerzo de todos pues podamos ir avanzando y lógicamente podamos tener estas tecnologías a nuestra disposición y sobre todo la de los profesionales, que les facilite, que no le entorpezca, sino todo lo contrario, que les facilite y que permita agilizar su forma de trabajar y que les facilite y le permita ser bastante más eficiente y que sea además pues repercuta en la satisfacción por su trabajo, ¿no? Para terminar, Salvador, sus conclusiones. Yo creo que bueno, la pandemia ha sido un desastre, ¿no? en muchas cosas, ¿no? Bueno, prácticamente todo, pero es cierto que ha despertado, digamos, en cierta forma la necesidad de cambio en diversas perspectivas y viene acompañado con un tema que no hemos comentado mucho, que es el tema de los planes de recuperación, ¿no? O sea, hablábamos de los recortes que han habido en inversiones en sanidad, que han dificultado muchas veces que este tipo de iniciativas se lleven a cabo, y ahora en realidad, oye, pues hay una serie de fondos que realmente sí que pueden suponer una transformación. Y lo que sería una pena es que, digamos, nos equivocáramos en la aplicación de esos fondos, ¿no? Yo me acuerdo de un directivo de una multinacional con la que colaboramos en Francia, que tenía ahí era un tío muy innovador, y tenía ahí un cuadro en su despacho que era un carro que tenía un poco así como de gente prehistórica, ¿no? Y tenía la rueda cuadrada y había un tío empujando y venía otro con una rueda redonda y le decía, no me distraigas ahora, que es que estoy muy ocupado, ¿no? Es que estoy muy ocupado, ¿no? Entonces, al final es importante que invirtamos en ruedas redondas, ¿no? Y no comprar más carros de ruedas cuadradas, ¿no? Un poco a nivel metafórico, ¿no? Al final yo creo que es una oportunidad. Hemos detectado las necesidades, tenemos dinero para invertir en transformación y hay que acertar porque si dentro de 5 años diremos, uy, qué oportunidad perdimos. En ese sentido yo lo que estoy viendo es que va muy lento, ¿no? O sea, todo, porque claro, al final la administración tiene sus tiempos y ves que va todo lento, pero bueno, que al final por lo menos del camino que no se quede en algo que nos arrepintamos en el futuro, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra participación. A continuación vamos a hacer una pausa de unos minutos y seguiremos con la segunda mesa, contratación pública basada en valor. Gracias.